Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 5. Voz en off. Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Mentira 5. El movimiento homosexual tolera distintas formas de pensar. Dentro de la colectividad gay, una gran mayoría no militante se limita a hacer sus vidas tranquilamente, sin pretender casarse ni tener niños, teniendo sus profesiones y problemas de cualquier ser humano. Sin embargo, de dar su opinión contra el matrimonio o la adopción gay, serían automáticamente tomados como traidores y hasta violentados. Esto prueba que el movimiento que más pregona la diversidad en realidad es una nueva Inquisición. Hoy día, nadie se anima a hablar en contra del tema gay, y esto es por la gran tiranía del sistema que lo promueve deliberadamente. Prueba de esto es lo sucedido con Dolce & Gabbana, pareja conocida de diseñadores gay, que se pronunciaron abiertamente contra la adopción gay, relacionándolo con la producción asistida. Otros famosos, como Courtney Love, llamaron a boicot a Dolce & Gabbana por estas afirmaciones, lo cual prueba que vivimos en una inquisición del orden mundial. Otro ejemplo de que realmente es una inquisición promovida por el sistema dominante es lo ocurrido en Massachusetts, Estados Unidos. Casi inmediatamente después del fallo a favor de las bodas gay, se comenzó a hacer una fuerte campaña en las escuelas a favor de la familia compuesta por 2 padres o 2 madres, a través de libros ilustrados con imágenes explícitas para niños de kindergarten, como el libro ¿Qué es una familia? Cuando un padre, David Parker, se pronunció en contra, abogando por el derecho de su hijo a no participar de estas clases, está en su completo derecho a darle a su hijo la educación que le parezca. Fue arrestado y pasó la noche en la cárcel. En España, en el 2011, el colectivo gay, lesbianas, bisexuales y transexuales, LGTB, ha lanzado una campaña para amedrentar a los libreros y conseguir así retirar del mercado los pocos libros que no proponen la afirmación gay. Es innegable que censurar libros es propio de los totalitarios de toda la historia. Un libro, en particular, La conspiración del movimiento gay, del periodista Rafael Palacios, ha sido prohibido en España. También se prohíben las terapias a personas homosexuales que desean cambiar su orientación. Otra prueba clara de que hay una verdadera inquisición que es, con solo realizar una consulta en Wikileaks, se encuentran filtraciones de inteligencia sobre informes de situación de cada colegio de Estados Unidos sobre el tema de diferenciación por sexo de los baños. Hacen reporte de directores de colegios, periodistas que toman posturas contrarias a que niñas y niños compartan baños en los colegios o que usen el baño según su género.
Mientras que tienen el ojo en esto, el Pentágono se rehúsa a investigar pornografía infantil entre sus funcionarios civiles y militares del Departamento de Defensa. Esto prueba que se trata de un verdadero asunto de Estado, con un seguimiento constante y reportes periódicos, una verdadera inquisición. Y aún se presentan como un colectivo marginado, mientras para Estados Unidos es un verdadero asunto de inteligencia. Y casos graves, como pornografía infantil, sencillamente no se investigan. Este plan para la reducción de la población tiene otros medios: la creación de nuevas enfermedades y sus respectivas vacunas, los transgénicos y agrotóxicos presentes en las comidas, el dejar morir de hambre y enfermedades a las poblaciones más pobres del mundo, las guerras y la feminización y homosexualización por introducción de hormonas, disruptores endocrinos y otros químicos en los alimentos como bisfenol A. No se preguntó, ¿por qué cada día es más común la reproducción asistida? ¿Por qué hay cada vez más infertilidad, en especial masculina, y nacimientos de niños con problemas graves de salud? ¿Por qué hay cada vez más niños que desde pequeños son afeminados y se identifican con el sexo opuesto? ¿Por qué el cáncer es cada vez más común, a más corta edad y con nuevas variantes? El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.